el estudio, en punto final, con dos exministros de Economía. Ha habido cambio de ministro de Economía, se pedía desde varios sectores la salida del ministro Arista, pero ha habido más de un cambio, 3 cambios. Estamos con Mercedes Arauz, exministra de Economía, también exministra de Comercio, y estamos con José Miguel Castilla, Luis Miguel Castilla, perdón, exministro de Economía y también presidente del Grupo Vidensa, para señalarlo con claridad. Ambos exministros. Yo quería empezar por el tema que acabamos de ver y que tiene que ver con estas políticas de órdenes ejecutivas implantadas por Donald Trump. El tema de la deportación, el tema de las remesas, el impacto que puede tener en el Perú. Meche. Bien, en realidad el número exacto de personas que están en potencialidad de ser exportados no es un número muy grande de peruanos. Hay un grupo, digamos, de 300.000 personas probablemente, quizás menos. De 1.200.000 que no, aproximadamente, claro, de repente ¿no? es menos, de repente me equivoco, pero digamos que puedan ser afectadas es poco. Sí envían remesas, pero no es que sean de grandes cantidades. Ahora, uno sabe que si va de ilegal corre el riesgo de ser deportado. Eso sí, es siempre un riesgo alto. El problema que va a tener Estados Unidos con esto, de esta deportación masiva de mano de obra, llamémosla no calificada, porque una parte pueden ser delincuentes, pero la mayor parte de los que podrían y están deportando son gente que no ha cometido ningún crimen y son trabajadores. Para ellos es un crimen o es un delito. Es un delito, digamos, civil, pero no un delito que pues de cárcel penal o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no se ve de esa manera. Penal es cuando cometes delitos de infracciones como un robo, o asaltos, inclusive Correcto. un atropello, ese tipo de cosas. Entonces, digamos, en este caso lo que van a perder una masa laboral muy importante de gente, de trabajadores que están en varias áreas. Pero que Trump son... está dispuesto a perderlo, no solamente Sí. en el caso del Perú, sino estamos hablando en general de América Latina. De América Latina y del mundo, en realidad. O sea, aparentemente va a tener una política especial por pedido de Musk y todos los ricos del mundo de las tecnológicas que le han dicho que no, que los que son altamente calificados, los que van a visa H y por el estilo, a esos los preserven porque son trabajadores de alto contenido de conocimiento. Pero los trabajadores de mano de obra barata, ¿quién los va a cubrir? Si ya el nivel de desempleo en Estados Unidos no es tan alto y normalmente ese tipo de trabajos no los reciben porque son de salarios mínimos. Entonces, sí. ¿Quién va a cubrir esos espacios? En términos también de país, es decir, ¿cuál es la afectación o cómo nos pueden mirar desde los Estados Unidos, teniendo en cuenta además que hay una lucha sobre el poder entre Estados Unidos y China? Y de alguna manera, aunque seamos pequeñitos, nos encontramos al medio con la última inauguración del puerto de Chancay. ¿Es posible que además el tema de los aranceles nos afecte económicamente como país? Ante todo, muchas gracias, Mónica. Meche, un gusto estar acá con ustedes. Miguel, por el lapsus del nombre. No, encantado. Obviamente que hay claramente una política que si es que es amigo de China o cercano a China, eres enemigo de los Estados Unidos. Así lo ha puesto Trump. Lo ha puesto blanco y negro, que es la teoría Monroe del pasado. Y esto, claro, inicialmente está afectando a los países que tienen un déficit comercial con Estados Unidos. China, Canadá, México, a quienes se les ha impuesto este fin de semana un arancel bastante gravoso. Un arancel, para que entienda la audiencia, es un impuesto a la importación. Entonces, esto, pero que al final lo va a pagar el consumidor. El consumidor, ¿no? Correcto. Entonces, felizmente nosotros, que ya tenemos un acuerdo de libre comercio ya hace bastante tiempo, tenemos un déficit comercial con Estados Unidos, no un superávit. Eso nos pone quizás en un listado distinto a aquellos países que según Trump están abusando de un comercio injusto, que va en contra del consumidor norteamericano. Pero esto, obviamente, y hemos visto Trump y su gobierno actuando muy impulsivamente y cumpliendo sus promesas y utilizando la amenaza del arancel justamente a aquellos que no comulguen con sus ideas, y la cercanía con China puede afectarnos. Yo no creo que en el corto plazo, porque también me imagino que los americanos son pragmáticos. Digamos, el manejo que debe tener el Perú, es decir, tranquilito nomás, no levantes olas. Yo diría que eso... O sea, si es que... A ver, porque claro, nosotros somos de un tamaño pequeñísimo, una pulga, no le debe interesar para nada. Pero en términos, digamos, de la discusión, estamos ahí como, mejor no te muevas, ¿no?
Claro, ahí yo creo que Meche ahí puede aportar mucho porque aparte del tema arancelario, hay otras restricciones al comercio que ellos pueden efectivamente presionarnos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, existe un montón de barreras no arancelarias que se pueden crear, ¿no? Una fue medio anunciada por esta persona que es el enviado especial para América Latina, que fue presidente del BID, Carón, ¿no? Mauricio Claver Carón, cuando vio lo del puerto de Chancay. Sí. Ese anuncio realmente sin fundamento es difícil de implementar, no lo puede hacer dentro de las reglas de juego, pero que ya vemos que aquí no se están cumpliendo reglas de juego, un tratado de libre comercio como más de 30 años como que tiene Canadá, Canadá, México y Estados Unidos, y recientemente modificado además en el gobierno anterior de Trump, viene a ser denostado de esta manera, sí, claro, de manera arbitraria, ¿no? Nos sorprende. Ahora bien, en el caso de nuestra participación en términos de inversiones de China en Perú, sí no hay la menor duda, pero digamos, China no es el primer inversionista en Perú, el primer inversionista es Gran Bretaña, segundo podría ser China ahora con las nuevas inversiones, probablemente. Ha relegado a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, con la data que yo tengo, es alrededor de 3.500 millones de dólares que tienen inversiones, digamos, de lo registrado, y eso lo hace tercero o cuarto en la lista, ¿no? China no llega a ser el segundo realmente. Nosotros tenemos un peso importante de inversiones de Chile, de Europa en particular, más que que Chile es un inversionista interesante también acá. Entonces, lo que podemos hacer es un trabajo más bien diplomático muy fuerte. Yo creo que tenemos una suerte muy grande de que esté Alfredo Ferrero como embajador de Perú en los Estados Unidos. Y otra suerte creo que tenemos en Marco Rubio, a un experimentado personaje que es el jefe del Departamento de Estado. Y al lado de él está la antigua embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kena. Entonces creo que ella puede ser una buena consejera de una estrategia alrededor del tema de Perú. Creo que sí pueden pensarse, y lo hicieron. Hasta hace poco estuvieron viendo, por ejemplo, hicimos un convenio bien interesante para el tema de minerales raros. Entonces hay salidas que pueden ser a través de la promoción de la inversión americana en Perú. O sea, no deberíamos preocuparnos tanto. Ese es un no poco en el corto plazo, porque no estamos en la lista negra, pero un ejemplo, yo acabo de regresar de Panamá y justamente el canciller Rubio ha estado de visita y los panameños están un poco preocupados porque la amenaza ha sido nos vamos a retomar el canal de Panamá que tenían pero soberanía básicamente por presencia china, ¿no? Por presencia china, y creo que para dar un mensaje como el que se le dio a Colombia recientemente cuando se rehusó a aceptar los deportados, y está dando mensajes de decir, si ustedes no bailan a mi compás, entonces les va a caer un garrote. Como dicen los gringos, on my way o the highway, o sea, el camino o no hay otro. Así es. Entonces yo creo que el impacto siempre está ahí porque es un presidente muy impredecible, con políticas que según su humor y son twitters o ex en el medio de la noche, que puede... Pero lo que sí es consistente es que presume la hegemonía, es decir, que vuelva a Estados Unidos a tener el peso específico que según... El mundo ha cambiado, ¿no? Pero creo que sí hay un error, ¿no? Fundamental. Hay cosas que está haciendo bien, valga verdades, el tema de reducir toda esta burocracia grande, el gasto fiscal que ha sido enorme en cosas que eran de repente algo de alguna manera Por ejemplo, el recorte de ONG, USAID, ¿estás de acuerdo? Lo que pasa es que yo entiendo que ellos lo que están es focalizándose en determinar si está llegando a los beneficiarios finales, ¿no? Por ejemplo, lo que ha dicho Rubio ha sido que solo 12 centavos de cada dólar gastado llegaban al beneficiario final. Entonces había un gasto enorme en burocracia. Entonces, no digo que haya sido ONGs, la ONG es el canal de repente, pero en términos de un gasto en burocracia muy grande, en vez de orientarse a solucionar el problema que ellos... Pero según señalan, tienen que estar alineados, ¿no? Porque ese es lo que... hay un tema muy fuerte político, con el tema del tema de la, entre comillas, ideología de género, que para ellos es una bandera para su público interno, que hay que entenderlo también, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un tema de excesos de burocracias en muchos espacios en el gobierno americano. Y ahí había que hacer un recorte. O sea, porque el empleo, por ejemplo, en Estados Unidos creció más en el sector público que en el sector privado. Y eso está mal, pues, ¿no? Quisiera ir... genera un problema igual que acá en Perú, ¿no? Pero complementando... Para cerrar ese tema. Sí, con lo que dice Meche, lo que está haciendo Trump
va a afectar a los consumidores americanos. ¿Cuál fue su plataforma? O sea, van a pagar más. Luchar contra la inflación. Entonces, cuando uno incrementa aranceles, encarece el comercio internacional, los bienes importados van a tener un precio mayor. El día de mañana, por ejemplo, cuando surtan efecto los aranceles, lo que decía, también sube el costo laboral. Claro, va a costar todo más caro. Y lo tercero es que yo no sé si va a ser tan posible bajar el gasto, porque lo que está prometiendo es mantener las reducciones impositivas. Todo inflacionario, y eso nos afecta también porque eso mantiene el costo de financiamiento alto, tasas de interés elevadas. Para nosotros. Y nos encarece, digamos, el financiamiento de proyectos y a nuestro gobierno. Y ahí hay un tema que creo que es muy relevante. Baja la capacidad de producir para Estados Unidos y el mundo. O sea, el crecimiento del mundo se ralentiza, entonces eso sí va a afectar a todos los países del mundo, ¿no? Luis Miguel, en un artículo que has escrito en el diario El Comercio, hablas del tema volviendo ya al Perú, y vamos a hablar tanto del actual ministro de Economía, pero también del tema principal en la preocupación del país, que es la inseguridad. Y claro, ¿qué hace un economista hablando de inseguridad? Bueno, el impacto económico es muy grande. En cifras, ¿cómo es, digamos, qué estamos pasando, frente a qué estamos? Mira, Mónica, el BID hizo un estudio hace unos años y lo ha actualizado, donde más o menos calculaba que el costo de la criminalidad en el país, la inseguridad ciudadana, era cercana a 3 puntos del PBI. Estos son 30.000 millones de soles. 30.000 millones, ya. A lo que se suma lo que gasta el sector privado en seguridad particular. Y hay un cálculo que de hecho es lo que mañana sacamos nuestro informe completo en un diario, en Diario de Gestión, y ahí relevamos una parte que no ha sido explorada, que es cómo afecta esto a los negocios con puerta a calle, a las bodegas, a las peluquerías. Eso a donde extorsionan, ¿no? A donde extorsionan, donde hay falsificaciones, una serie de cosas, y es muy grande, es como si les estuvieran imponiendo un impuesto, valga la redundancia, a la base de la economía popular, y eso tiene una afectación económica, un sector muy golpeado por la economía. Entonces tenemos lo que incluso cierran negocios por esa razón. O acortan el horario de atención, digamos, al público porque tienen miedo. Tienen menos ingresos. Tienen menos ingresos, menos capacidad de gasto, y esto frena, digamos, la recuperación económica. Si tuviéramos un país tranquilo, donde la integridad física está a buen recaudo, estoy seguro que creceríamos a una tasa mayor, pero lo que hay en el país es temor, y temor a todo nivel, desde el gran empresario hasta el pequeño emprendedor. Pero claro, además, la delincuencia no es nueva, pero se ha agravado. Y el problema está, y esta es una pregunta que quiero hacerle a los dos, en la percepción es la reacción gubernamental y en general de la clase política frente a esto, no ha sido o no es la correcta. Los números siguen subiendo. Es decir, ¿qué hacer para efectivamente poner orden por un lado y por otro lado no bajar la percepción que tiene la gente que no puede salir a la calle porque también está aterrada? Bueno, pero si tienes normas que salieron del Congreso, esto de la prevención preventiva, ¿no? Que tenía que ser corregida. La detención preliminar. La prisión preliminar, que tenía que ser corregida. Algo se hizo de corrección. No, sigue ahí pero ahora pasa al limbo. Ejecutivo y vuelve a rebotar y queda en el limbo, y pasan semanas como esas. Tú tienes que el crimen no es castigado. Y no hay peor cosa que hay impunidad. Salvo que sea en flagrancia, cosa que además es muy difícil. Es más difícil, entonces, pero igual, o sea, el crimen es impune. Y claro, estamos viendo que se ocultan otros crímenes que suceden alrededor de esto. Cuando escuchas, Meche, a la Presidenta de la República levantar el tono y decir que aquí se está acabando con el Tren de Aragua, se está acabando con la delincuencia, ¿no? Y que el Ministro del Interior está haciendo lo correcto y que todos, no sé si somos locos, no se ve, y la percepción es otra. Tú ves el tema del tráfico de tierras. En la playa, nosotros venimos de Punta Hermosa, en la playa están tomando terrenos para invasiones. O sea, es porque la gente siente que la impunidad está ahí. Lo sacan y vuelven a regresar. O sea, y toman los terrenos. Entonces, en cualquier lugar de Lima tú vas a encontrarte eso. Y no es solo eso. Si pasa lo que está pasando con las mineras, donde la minería ilegal le has permitido, porque con la extensión de la ley de Reinfo, más ese cambio legal que le hicieron... Patas es un ejemplo claro, ¿no? Ellos pueden usar explosivos con una facilidad porque lo pueden comprar en cualquier lugar. Correcto. Entonces,
estamos dejando con la legislación, lamentablemente el Congreso jugando aquí al lado es de ellos, cómplice, ¿no? O sea, van no. a seguir, y vamos a seguir así, si sigue, por ejemplo, que esta ley de financiamiento de las campañas electorales, que era necesario que hubiera intervención y participación del sector privado, pero le quitas toda la transparencia y lo llenas de opacidad, porque ahora cualquiera puede dar, si lo da escondidas dentro del Banco de la Nación, pero no declara, no le pones condiciones, eso hace posible que la minería ilegal, la trata de personas, la tala ilegal, todas las actividades ilegales puedan entrar a financiar partidos. Estamos a la deriva, Mónica, en el manejo de la seguridad. Si tú ves lo que han hecho falta de decisión. es falta de decisión y políticas más mediáticas como declarar estados de emergencia que no funcionan. Y de hecho, plata hay. Hace 10 años o 12 años, cuando yo era ministro, incluso cuando fui viceministro de Meche, el presupuesto era más o menos 5.000 millones de soles, el presupuesto en la función de orden interno. Sí. Hoy día ese monto es 16.000 millones de soles. Se ha triplicado en lo que gastan en policías, en comisarías, y tenemos un tema de gestión atroz. 80% de los proyectos de inversión del Ministerio del Interior están paralizados, entre comisarías, centros de vigilancia. Entonces, si tú le añades el marco jurídico que alienta la impunidad, con la falta es en el que estamos. Con la falta de gestión y el avance de las economías criminales, eso le pone un techo a cuánto podemos crecer en el país. En corto, el nuevo ministro de Economía, el señor Salardi, ¿va a ser mejor que Arista o no, según ustedes? Yo lo conozco en la época que él era viceministro de... O sea, tiene un bagaje de conocimiento. Y te digo que era un tipo muy preparado. Y además... Pero decían lo mismo de Arista. Sí, pero bueno, lo que pasa es que si no tienes un gobierno que te acompañe, cualquier ministro de Economía tiene problemas, ¿no? Entonces esperemos que lo acompañen y él pueda hacer un real ajuste en el tema fiscal, pueda negociar realmente con el legislativo para poder frenar esta ola de... Este Ministerio de Economía ha sido debilitado. Ha sido debilitado tremendamente. Y entonces, yo conozco a Salardi, ha sido muy buen gestor, pero el problema de gestión se puede ver afectado porque no tienes un ejecutivo que acompañe ni un legislativo que acompañe. Y va a meterle más presión al gasto fiscal. ¿Mejorará según...? Yo creo que esto va a oxigenar al Ministerio de Economía y Finanzas ahorita, pero todo, y coincido con Meche, va a depender de 3 cosas: el apoyo que le dé la presidenta, la coherencia dentro del gabinete y la capacidad de manejar las personas políticas. El déficit fiscal, apoyo, quiero más, quiero gastar más. Yo creo que ahí va a ser la prueba de fuego del ministro Salardi. Yo confío en su capacidad de gestor, pero de político vamos a ver de plantarse un poquito. Plantarse a su propia jefa. Ustedes han sido ministros, sabe cómo es. La carta de renuncia siempre está a la mano. Claro, el tema con Arista es que el tema Petroperú y todo no salió en el momento que debía salir y la verdad, la situación era débil. Una última cosa que tiene que ver también con los últimos discursos de la presidenta. Atribuirse el gobierno del manejo de la inflación ha sido un acto de altanería, ¿no? Sí. Es imposible porque la parte de inflación ha sido manejada por la autoridad que le corresponde, que es el Banco Central de Reserva, que es el que maneja la política monetaria. Y todos decimos que tenemos que ponerle velas a Julio Velarde. Es atribuirse a avemarías ajenas, y yo creo que muestra también una ignorancia y una arrogancia supina de la parte de la presidenta, porque también ningunea justamente la labor de un Banco Central que es autónomo. ¿No? Hace daño, obviamente. O sea, hace daño y le hace daño. Y le hace daño porque pierde la perspectiva de la importancia de tener una buena política fiscal, porque la política fiscal no es solamente para el corto plazo. La política monetaria sí te sirve para resolver problemas de corto plazo, pero para el largo plazo una política fiscal te permite tener la posibilidad de conseguir crédito y darle crecimiento económico al país. Solamente para complementar, porque querías intervenir. No, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, Mónica, el legado más fuerte de estos años es que se ha debilitado un activo muy importante que era la tecnocracia que servía al país. Se han ido cuadros, se ha politizado y tenemos un MEF disminuido, y ojalá que el ministro Salardi entre con buena energía y que haya puesto un poco puntos sobre las IES y permita recuperar esa credibilidad perdida. Gracias. Bueno, lo invitamos, por supuesto, aquí a estar en Punto Final. Muchas gracias. Gracias. Muy amable, gracias. Muchas gracias también, exministro Castilla. Muy amable.